Bueno, pues habíamos dicho que teníamos este ejercicio como tal, en donde teníamos una caja colgando de un péndulo o de un arnés que en su momento estaba sujetado a un extremo fijo, lo cual era el punto C, el cual iba a tener, pues lógicamente, una tensión generando lo cual íbamos a llamar la tensión AC. Luego teníamos que en su momento tenemos dos personas que están jalando la caja para que se encuentre netamente en equilibrio, lo cual íbamos a decir una vez más que íbamos a tener en su momento dos tensiones, una tensión de A a D y otra tensión de A a E. Lógicamente también íbamos a tener actuando el peso de la caja, que iba a ser una fuerza horizontal, ¿no? Cada una de las fuerzas inclinadas tiene su ángulo de aplicación como tal, es decir, tiene un ángulo al cual va a estar sujetada con respecto o va a estar referenciada con respecto a la horizontal como tal, ¿no? Muy bien, creemos nuestro diagrama de cuerpo libre y digamos que el diagrama de cuerpo libre iba a ser igual a tener una partícula con un marco de referencia e íbamos a colocar lógicamente todas las fuerzas que interactúan en nuestro sistema, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es la primera fuerza que interactúa? Lógicamente, vamos a tener una fuerza, la cual va a ser el peso, ¿cierto? Eso ya creo que es de más explicar. Luego de eso tenemos una fuerza a la cual le vamos a llamar la tensión desde A hasta C, que iba a tener un ángulo de 25 grados. Y vamos a tener otra fuerza también, a la cual le vamos a llamar una tensión de A al punto D, la cual iba a tener un ángulo de aplicación de 40 grados. Y por último, íbamos a tener una tensión. Esta tensión le vamos a llamar la tensión desde A hasta E, la cual también iba a tener un ángulo de aplicación de 35 grados como tal. Muy bien. ¿Serán estas nuestras únicas fuerzas o hay más? ¿Qué dicen ustedes? Inge, yo creo que hay una tensión AB también, ¿A B? ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, pues. Una tensión ¿qué es lo que hace que nuestra estructura esté colgada? Si no se vendría hacia abajo. Esta tensión AB, perdón, iba a ser totalmente vertical hacia arriba, ¿va? Que es la tensión que está jalando la cuerda. ¿Habrá alguna otra fuerza ahí por colocar? ¿O solamente esas? Las componentes, Ok, muy bien, excelente. Todavía vamos a tener ahora las componentes como tal. Chequemos entonces las componentes. La componente eh, de la tensión AC en Y, lógicamente va a ser positiva porque va hacia arriba. También vamos a tener una componente AC en X que también va a ser positiva porque va hacia arriba. Vamos a tener una componente de la tensión AE en Y que lógicamente va a ser negativa porque va hacia abajo.
Y también vamos a tener una componente TAE en X, que va a ser positiva porque va hacia la derecha, ¿no? El peso, pues lógicamente va hacia abajo, la tensión AB va hacia arriba. Como son totalmente verticales, no tenemos por qué descomponerla en componentes, sino únicamente decimos que en Y va a tener el valor que estamos buscando y que en X va a ser igual a 0. Luego de esto, tenemos hacia la izquierda la componente de la tensión AD en X, que como va hacia la izquierda es negativo, y tendremos la componente de la tensión AD en Y, que lógicamente como va hacia abajo va a ser negativa, ¿verdad? Pregunto, ¿habrá alguna otra fuerza ahí que la podamos definir? Yo digo que ya no, ¿ah? Entonces lo podemos dejar todo de esta manera. Por lo tanto, entonces, haríamos lo siguiente. Y es dividir nuestras fuerzas. Lo vamos a hacer de una manera un poquito más fácil. Vamos a colocar primero las fuerzas en X y luego vamos a colocar las fuerzas en Y. Así ya solo hacemos nuestra sumatoria, ¿no? Digamos, ¿qué fuerzas hay en X? Bueno, primero está más la tensión AC en X. Pero la tensión AC en X va a ser igual a la tensión AC por el coseno de 25 grados, ¿verdad? Positivo lógicamente. Tenemos también la tensión AE en X, que va a ser más la tensión AE por el coseno de 35 grados. Luego tenemos, por último, nuestra tensión en ADX, pero negativa, la cual va a ser igual a menos AD por el coseno de 40 grados. ¿Habrá alguna otra fuerza o solamente esas? Yo creo que solo esa Cintia, pero creo que AD creo que ya tiene un valor de 125. Exactamente. Entonces podemos sustituir la fuerza de la tensión AD para que en su momento podamos ya saber su valor, ¿va? Entonces digamos, menos la tensión AD en X va a ser igual a menos 125 por el coseno de 40. ¿Cuánto nos daría este valor? Menos 95.76. Menos 95.76 newtons. Ok. Hasta aquí creo yo que ya tenemos todas las fuerzas en X, ¿no? Ahora tenemos que calcular nuestras fuerzas en Y. Y decimos entonces que las fuerzas en Y va a ser igual a decir, ¿qué fuerzas tenemos en Y? Primero tenemos a la tensión AB, que va a ser positiva porque va hacia arriba, ¿va? Luego tenemos el peso, que es menos W, porque esto va hacia abajo, ¿no? Pero el peso también lo tenemos, entonces decimos de una vez que es menos 500. Luego de esto decimos que tendríamos la componente de la tensión ACY, que va a ser positiva porque va hacia arriba, lo cual va a ser igual a decir la tensión AC por el seno de 25 grados. También tenemos la tensión AE, que ahora va a ser negativa porque va hacia abajo. La tensión AE en Y es igual a menos la tensión AE por el seno
de 35 grados. Y por último tendríamos la tensión AD en Y, que también va a ser negativa, ¿no? Entonces decíamos menos la tensión AD en Y, que va a ser igual a menos la tensión AD por el seno de 40 grados. Pero ojo, la tensión AD ya la tenemos, que era 125. Entonces la sustituimos y la multiplicamos por 40 y nos daría menos 125 por el seno de 40. ¿Cuánto nos queda, compañeros? Menos 80.35. Menos 80.35. Y Gracias. también en la tensión de AE la tenemos. La tensión AE. Ah, sí va. Ajá. Sí. Ok. Gracias. Entonces, modifiquemos aquí modifiquemos nuestros datos como tal. Vamos a correr esto hacia abajo. Y vamos a decir que tenemos la tensión AE, ¿no? Entonces decimos más la tensión AE, que tiene un valor de ¿cuánto? AE de 75 newtons, ¿verdad? Entonces digamos más 75 por el coseno de 35 grados. ¿Cuánto nos daría esto, compañeros? ¿75 por coseno de 35, cuánto nos da? 61.44. Ok, gracias. Nos da 61.44 newtons. Entonces ya tenemos el AE en X. Solo nos faltaría entonces calcular el AE en Y, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a cortar lo que tenemos por acá. Ok. Entonces la tensión AE en Y sería igual a decir menos 75 por el seno de 35 grados. ¿Cuánto nos daría ese valor, compañeros? Menos 43.02. Menos 43.02. Ok, gracias. Ok, teniendo estas dos tablitas, ya podemos entonces hacer nuestros diagramas de cuerpo libre, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya chequear qué es lo que podemos hacer o cómo lo podemos resolver. Y digamos, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y todo lo que va a la derecha va a ser positivo. Veamos qué fuerzas hay en X. Primero tenemos más la tensión AC por el coseno de 25 grados. Luego tenemos más la tensión AE en X, que sería 61.44, ¿no? A esto le vamos a restar la tensión AD. No, perdón. A esto le vamos a restar la tensión AD en X, que sería menos 95.76. Y como nosotros ya no tendríamos en ningún momento alguna otra fuerza en X, podríamos decir que esto va a ser igual a 0, ¿no? Según lo que ya habíamos analizado en nuestras tablitas anteriormente. Ok. Luego de esto podríamos decir entonces,
que como solo tenemos una variable, que en este caso sería la tensión AC, en este caso, pues lógicamente podríamos despejar a esta tensión AC para saber su valor. Entonces diríamos la tensión AC por el coseno de 25 grados y hacemos la operación más 61.44 menos 95.76. En su momento nos daría un valor de menos 34.32 igual a 0, ¿no? Bueno, despejemos ahora sí. La tensión AC va a ser igual. Por el coseno de 25 va a ser igual a decir 34.32 está negativo, al otro lado pasa positivo. Ese coseno de 25 está multiplicando a la tensión AC, entonces al otro lado pasa dividiendo, ¿no? Y tendríamos 34.32 dividido el coseno de 25. Por lo que podemos decir que la tensión AC tendría un valor de... ¿Alguien me podría decir el valor? 37.87. 37.87 newtons, ¿verdad? Ok, entonces ya sabemos el valor de la primera tensión, que era lo que estábamos buscando aquí arriba, ¿no? La tensión AC. Entonces ahora utilicemos nuestra segunda condición de equilibrio para encontrar el valor de la tensión la tensión AB. Y digamos entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y todo lo que va hacia arriba va a ser positivo, ¿verdad? Veamos entonces, ¿qué fuerzas hay en AB? Primero tenemos más la tensión AB, que desconocemos su valor, ¿no? Luego tenemos el peso como tal, que son menos 500 newtons, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos el valor de la tensión AE en Y, que sería menos 43.02. Tenemos el valor de la tensión AD en Y, que sería menos 80.35. Y por último tendríamos la tensión AC en Y, que sería más la tensión AC por el seno de 25 grados, y esto va a ser igual a 0. Veamos entonces qué podemos empezar a disminuir. Y digamos que la tensión AB, vamos a hacer la operación. Menos 500, menos 43.02, menos 80.35 nos da 623.37. Entonces colocamos menos 623.37 más el valor de la tensión AC por 25. Pero ojo, el valor de la tensión AC es el que acabamos de encontrar, ¿no? Entonces lo podemos sustituir y decimos que sería 37.87 por el seno de 25 grados, y esto va a ser igual a 0. Digamos entonces la tensión AB menos 623.37 más, realicemos la multiplicación de 37.87 por el seno de 25 grados, va a ser igual a 16 exactos.
16.00 queda. Pero pongámoslo como 16 exactos. Esto igual a 0. La tensión AB, ahora restamos, menos 623.37 más 16. Nos queda un valor de menos 607.37 igual a 0. Por lo tanto, podríamos decir que la tensión AB, ese menos 607.37 está restando, pasa del otro lado sumando, y por lo tanto, podríamos decir que la tensión AB sería igual a decir 607.37 newtons. Y si ya encontramos las dos tensiones, entonces podríamos decir en algún momento que ya tenemos el valor de las dos tensiones que estábamos encontrando. ¿Alguna duda, compañeros? Está fácil, ¿va? Inge, perdone una pregunta. A ver. ¿Se recuerda que la vez pasada le había preguntado sobre un ejercicio? Como, por ejemplo, en este caso teníamos tensión AB, digamos, pero creo que si no estoy mal, usted me había dicho de que se tomaba en cuenta como que si fuera lo del peso, digamos. Y bueno, yo lo entendí así, va, o sea, básicamente, digamos, por ejemplo, le voy a poner de ejemplo este. Yo lo había considerado así, va, como tomando en cuenta la explicación de que me había dado, esos menos 500, digamos, los había tomado en cuenta como 500 arriba, digamos. Y yo estaba viendo de que ahorita solo lo tomó como tensión AB. Entonces, digamos, en ese caso no se toma en cuenta, así como por decirle que fuera el peso, así positivo. No. Recordate que hay dos tipos de diagramas de cuerpo libres. Está el diagrama de cuerpo libres con una partícula suspendida y el diagrama de cuerpo libres cuando una partícula se encuentra sobre una superficie. Cuando una partícula se encuentra sobre una superficie, no solamente se está generando un peso, sino se está generando una masa, una fuerza normal, ¿va? Que ahorita te la voy a colocar acá en la pizarra. En algún momento, si tenemos un objeto suspendido y te está compuesto por algo, aquí se genera un peso y en la parte de arriba se genera una tensión, ¿sí? Muchas veces esta tensión no va a ser igual al peso, porque va a depender de otras fuerzas que existan en el diagrama de cuerpo libre. Sin embargo, si tenemos una partícula sobre una superficie lisa con fricción, podemos decir que acá va a existir un peso que siempre va a ir hacia abajo y hacia arriba va a existir una fuerza normal. Usualmente, el 90% de los casos, el peso va a ser igual a la fuerza normal. ¿Por qué? Porque no hay nada que esté empujando hacia abajo nuestra caja ni empujándola hacia arriba, es decir, no tenemos más fuerzas, ¿verdad? Pero ojo, mucho ojo, cuando tengamos problemas, cuando se encuentre cualquier partícula, una caja, un camión, una piñata, lo que sea, suspendida, pues lógicamente este peso nunca va a ser igual a una tensión, ¿sí? Porque existen otras fuerzas, como es la de C, como es la de E, como es la de D, etcétera, etcétera. No sé si me voy a entender, José. Sí, qué buena onda, ahí estamos. Va, órale. Entonces, ¿consideran que ya hemos terminado este tema o todavía tienen ciertas dudas? Bueno, esperaría yo que no. Entonces, vamos a analizar otros temas. Cuando nosotros estamos estudiando partículas o algunos cuerpos dentro del espacio, no siempre van a tener las condiciones ideales. ¿A qué me refiero con condiciones ideales? A que no tenga fricción, a que no tenga fuerzas externas
y a que esté sobre una superficie totalmente plana. ¿Qué pasaría en algún momento si buscamos un diagrama de cuerpo libre con una superficie inclinada? ¿Será que se resuelve de la misma manera? ¿Cómo se resolvería entonces? A ver, alguien que me ilustre. Ok, tomaré ese silencio como que nadie quiere hablar hoy. Entonces diré que el diagrama de cuerpo libre que vamos a ver hoy, lo vamos a ver bajo superficies inclinadas. Esto no requiere mayor ciencia, si lo queremos ver así, pero sí requiere un análisis un poquito superior en cuestión a los temas que deberíamos de analizar en algún momento. Vamos a chequear entonces en algún momento una superficie inclinada, teniendo una superficie de esta magnitud, como la que estamos viendo en pantalla. Es una superficie que en su momento va a tener un ángulo con respecto a la horizontal llamado un ángulo teta. ¿Sí? Ahora bien, así como tenemos una superficie inclinada, también vamos a tener que nuestro cuerpo o que el cuerpo que estamos analizando no va a estar en condiciones inclinadas, o perdón, no va a estar en condiciones ideales, sino que va a estar netamente inclinado según sea el ángulo de inclinación de nuestro cuerpo como tal o nuestra elevación como tal, ¿no? Lógicamente, si empezamos a analizar este cuerpo, si colocamos un punto en su centroide, vamos a decir que en algún momento este objeto va a tener un peso que va a ir directamente hacia abajo. Y ojo, este peso ya no va a ir en la misma dirección del suelo. ¿Se recuerdan que cuando teníamos un suelo que estaba sin inclinación, totalmente recto, decíamos que el peso iba a ser perpendicular a la superficie, ¿no? Ahora no. El peso ya no genera un ángulo de 90 grados con la superficie, sino tiene un ángulo cualquiera. Pregunto entonces, ¿qué hacemos para analizar este tipo de diagramas? Pues aquí no es ciencia de otro mundo ni vamos a reescribir el agua azucarada. Lo que hacemos para poder analizar este tipo de problemas es rotar nuestra cabeza un poquito. Y lo que vamos a hacer únicamente va a ser crear, vamos a ver, vamos a crear un plano totalmente perpendicular al plano que estamos trabajando, es decir, al plano inclinado. Lo que hacemos es que movemos nuestro marco de referencia. En lugar de tomarlo totalmente vertical, rotamos X cantidad de grados y así podemos analizar nuestro plano como tal. Es decir, en lugar de analizar nuestro marco de referencia tal y como lo solemos utilizar, lo que hacemos es rotarlo según el ángulo de aplicación. Simple y sencillo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que en algún momento todas las fuerzas que va a tener nuestro diagrama de cuerpo libre bajo la partícula que estamos analizando van a estar de acuerdo a este plano, ¿sí? Lo que nos causaría que esta fuerza
W ya no sea una fuerza vertical, si no nos crearía que usualmente esta fuerza W debería de tener entonces un grado de inclinación. Es decir, ya no la vemos recta, sino la vemos inclinada, como que si fuera una tensión, ¿sí? Lógicamente, al ver inclinado nuestro plano, pues vamos a necesitar el poder utilizar o el poder calcular un ángulo de aplicación para esta fuerza como tal, ¿no? Para sacar sus componentes tanto en X como en Y. En este caso yo les diría, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, por definición, las leyes de la física y más aún las leyes de Newton nos dice que el ángulo de aplicación de nuestra superficie inclinada va a ser el mismo ángulo al cual vamos a calcular las componentes del peso. Es decir, en otras palabras, el ángulo que tenemos en la parte de acá siempre va a ser el mismo al ángulo que va a soportar el peso. ¿Sí? Nunca va a ser distinto. Siempre va a ser el mismo ángulo con respecto a la horizontal. Memorícense eso, por favor. Pero bueno, recordémonos entonces, si este ángulo W crea que este ángulo teta crea que nuestra fuerza W está teniendo un ángulo de inclinación, pues lógicamente va a tener componentes. Antes de pasar a los componentes, yo podría decir algo. O les podría preguntar algo. ¿Qué otras fuerzas existen en mi diagrama de cuerpo libre? La gravedad y la fricción. Ok, gracias, Josué. Claro, siempre, cada vez que tengamos un objeto sobre una superficie, van a existir tres fuerzas obligatorias. El peso, que de ese no nos salvamos, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Siempre. Si en algún momento nuestra superficie va hacia abajo, entonces nuestra fuerza de fricción, lógicamente, siempre va a ir hacia arriba. De esta manera. Va a ir en sentido contrario a donde se está deslizando nuestra caja. Eso siempre va a ser así. Y siempre va a tener la dirección de ¿qué les diría yo? De nuestra inclinación o de nuestro marco de referencia. La otra fuerza que hablaba o que nos decía Josué en algún momento era la fuerza normal. ¿Se recuerdan cuando decíamos que teníamos un plano sin inclinación y estábamos analizando un cuerpo que tenía un peso? La fuerza normal iba a ser totalmente la contraria a la fuerza del peso, o eso decíamos anteriormente. Ahora no, la fuerza normal no va a ir directamente contraria a la fuerza del peso. Recuérdense, la definición de fuerza normal es aquella fuerza que genera la superficie y que es que es totalmente perpendicular a la misma. Quiere decir en algún momento que nuestra fuerza normal debería de ser totalmente perpendicular, solo que en línea recta, ¿no? Está, totalmente perpendicular a la superficie, creando así un ángulo de 90 grados. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, esto nos quiere decir en algún momento que nosotros deberíamos de trabajar nuestro marco inclinado de esta manera. Ahora bien, esto lo vemos de manera analítica bajo nuestro plano coordenado cartesiano inclinado, pero a veces se hace un poco más difícil trabajarlo de esta manera, ¿no?
Por lo tanto, vamos a proceder a normalizarlo. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues solo vamos a copiar. Vamos a ver si puedo. Ok. Déjenme quitar todos estos tablitos que tenemos por acá. Ok. Decíamos que íbamos a tener un plano coordenado cartesiano como el que tenemos acá, ¿no? Acá, lógicamente, lo que nos dice nuestra teoría es que en su momento, pues tenemos que seguir la inclinación de nuestro plano inclinado, valga la redundancia. Pero ver así un diagrama de cuerpo libre, por lo menos a mí me confunde, porque no sé ni qué estoy trabajando. ¿Va? O sea, me tengo que voltear la cabeza para poder entenderle. Entonces, lo recomendable y lo usual es que coloquemos nuestra partícula otra vez y que en su momento tracemos nuevamente nuestros ejes, pero ya a como venimos acostumbrados a trabajarlos, ¿no? Y digamos, si volteamos esto, nos quedaría nuestra fuerza normal siempre hacia arriba, ¿no? Tendríamos una fuerza normal que la colocaríamos hacia arriba. Tendríamos una fuerza de fricción que iría hacia la izquierda y lógicamente, como estamos volteando el plano, la fuerza del peso quedaría ahora de manera inclinada, tal como lo vemos acá, con un ángulo de aplicación que va a ser un ángulo teta. Y entonces pasamos de tener lo que tenemos, o lo que tenemos dibujado en la parte izquierda, que tendríamos que rotar nuestra cabeza, a algo que tenemos en la parte derecha, que ya es un plano coordenado cartesiano normal, que hemos trabajado ya durante algunas semanas. ¿Cuál se les hace más fácil trabajar, el izquierdo o el derecho? Yo diría que lógicamente el derecho, ¿ah? Porque ya lo hemos visto, ya conocemos cómo trabajarlo. ¿Cuál va a ser el secreto de poder ver esto? El poder saber que este ángulo es el mismo que el ángulo de aplicación de nuestra fuerza como tal, ¿sí? Y que ahora el peso no va a ir hacia abajo, sino que el peso va a ser inclinado. Esa es la única diferencia. De ahí todo lo trabajamos de manera similar, si no es que igual, ¿sí? Pero yo creo que verlo solo con letras y ángulos y todo el rollo es un poco difícil, ¿no? Entonces, veamos ahora un ejercicio. Y digamos, o bueno, un ejemplo, que va a ser nuestro ejemplo número 1. Vamos a decir que en su momento vamos a tener un plano cartesiano, perdón, una superficie inclinada bajo un ángulo de inclinación de 35 grados. Y que este ángulo o esta superficie va a tener un coeficiente de fricción de 0.23, ¿verdad? En esta superficie inclinada se encuentra una cajita
la cual lógicamente va a tener un peso. Este peso va a ser igual a 50 newtons. Entonces, encontremos nuestra fuerza de fricción. ¿Sí? Bueno, ahorita lo estamos viendo de manera simple, ¿no? Para que lo veamos. Más adelante le vamos a ir agregando más fuerzas para que podamos ya establecer cierta dificultad adicional en nuestros ejercicios. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué dicen ustedes? Tal vez habría que hacer un diagrama, así como lo que empezamos a hacer. Ok, me parece bien. Digamos, saquemos este coeficiente mu de acá. Coloquémoslo por acá abajito. Ok. Hagamos un diagrama, nos dice José. Me parece excelente la idea. ¿Qué nos va a llevar ese diagrama? Pues lógicamente, si tenemos un punto en el espacio el cual nosotros vamos a analizar, diríamos que este punto va a tener un peso que va a ir totalmente recto hacia abajo, ¿verdad? Porque esa es la dirección de la gravedad como tal. Luego de esto diríamos que esta misma caja va a tener una fuerza normal. Que esta fuerza normal va a estar totalmente perpendicular a la superficie, es decir, va a tener un ángulo de 90 grados. Y que sumado a eso vamos a tener una fuerza de fricción que va a ir totalmente paralela a nuestra, pues a nuestro marco de referencia como tal. ¿Sí? Bueno, ya tenemos las fuerzas que son actuantes. ¿Habrá alguna otra fuerza ahí, compañeros? ¿O ya no? No hay nada que lo jale, no hay nada que lo empuje, no hay nada que lo levante, no hay nada que lo apache. Entonces podemos decir en algún momento que solamente tenemos esas fuerzas como tal. Creemos entonces nuestro diagrama de cuerpo libre. Digamos que el diagrama de cuerpo libre primero lo vamos a hacer con respecto a la inclinación de la superficie como tal, ¿no? Ok, chequeemos qué fuerzas tenemos. Lógicamente tenemos una fuerza a la cual le vamos a llamar que es el peso como tal, ¿no? Que va hacia abajo, tal y como lo estamos viendo así. Tendremos también una fuerza a la cual le vamos a llamar la fuerza normal, que tiene un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie, es decir, es perpendicular. Y luego de esto vamos a tener una fuerza de fricción. Aquí creo que no me sale esta fuerza. Vamos a tener una fuerza de fricción que va a ir directamente paralela a la superficie, es decir, en la misma dirección. Bueno, pero si ustedes se dan cuenta, el peso no está sobre nuestro plano coordenado cartesiano. Por lo tanto, debemos de decir que tiene un ángulo de aplicación. ¿Cuál va a ser este ángulo que le vamos a llamar el ángulo teta? ¿Qué valor va a tener? 35. 35. 35 grados, exacto. ¿Por qué 35 grados? Porque es el mismo ángulo de inclinación que tiene nuestro plano, ¿sí? Eso es lo más complicado de saber, que el ángulo de aquí va a ser el ángulo que va a tener el peso como tal, ¿no? Bueno, pero este es nuestro, híjole, perdón.
Esto es nuestro diagrama de cuerpo libre inclinado. Nosotros no lo queremos analizar así. Nosotros queremos, porque no tenemos sumatoria de fuerzas inclinadas, ¿va? Sino nosotros tenemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Por lo tanto, pasaremos a hacer ahora nuestro diagrama de cuerpo libre real. Para este diagrama de cuerpo libre real, vamos a decir que tendremos en su momento, ahora sí, un plano coordenado cartesiano o un marco de referencia totalmente recto, ¿no? Chequemos entonces y digamos, ¿qué fuerzas tenemos? Bueno, hacia arriba tenemos una fuerza normal que va a ser positiva. Hacia la izquierda tenemos una fuerza de fricción, ¿no? Y tendremos también una fuerza inclinada a la cual la vamos a llamar W. Por supuesto, esta fuerza W va a tener un ángulo de 35 grados. Ok, centrémonos ahora en esto. Si nuestro peso W está inclinado, ¿será que lo podemos analizar así o necesitamos averiguar sus componentes? Que averiguar sus componentes. Por supuesto, hay que averiguar sus componentes. Bueno, aquí tenemos doble chance porque tenemos que averiguar no solo sus componentes. Pregunto a quien quiera contestarme, ¿el ángulo tiene que ser referenciado a la horizontal o a la vertical? A A la horizontal. A la horizontal, exactamente. ¿Y este ángulo de 35 grados está a la horizontal o a la vertical? La vertical. A la vertical, por lo tanto, necesitamos este otro ángulo al cual le vamos a llamar nuestro ángulo alfa. ¿Qué hacemos para calcular ese ángulo alfa? Restar 90 menos 35. Restarle a 90 35 grados. Que en su momento nos quedaría ¿cuánto? 65. No, 65, ¿seguro? 55. 55. 55. 55. Nos quedarían 55 grados. Teniendo este ángulo, pues lógicamente no nos vamos a olvidar de ese. Ok, ya vamos por la mitad de los pasos. Ahora necesitamos definir en algún momento, pues las componentes de W. Vamos a tener lógicamente una componente en X y vamos a tener una componente en Y. La componente en X va a ser positiva porque va a la derecha y la componente en Y va a ser negativa porque va a la izquierda, ¿verdad? Chequemos entonces. Teniendo este diagrama de cuerpo libre, podemos ahora sí hacer nuestra tablita donde teníamos las fuerzas en X y también teníamos nuestras fuerzas en Y. Chequemos, ¿qué fuerzas hay en X? Bueno, primero tenemos la fuerza de fricción, que va a ser negativa porque va hacia la izquierda, ¿no? Bueno, la fuerza de fricción es negativa y va hacia la izquierda. Pregunto, ¿cuál es la fórmula de la fuerza de fricción? Creo que es mu normal. Claro, es mu por la normal. El coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Pero va a ser negativo porque va hacia la izquierda, ¿va?
Luego tenemos la componente del peso en X, que lógicamente va a ser positiva porque va a la derecha, que va a ser igual al peso por el coseno de nuestro ángulo de aplicación, que serían los 55 grados. Veamos que esto va a ser igual a más el peso. ¿Cuánto era el peso? Eran 50 newtons. Entonces vamos a multiplicar 50 por el coseno de 55 grados. ¿A cuánto equivale esto, compañeros? $28.68. Ok, gracias. 28.68. Y ya tenemos la componente en X del peso. Ahora analicemos las fuerzas en Y. Y vamos a decir que las fuerzas en Y tendremos a la fuerza normal, que va a ser positiva, y tendremos a la componente en Y del peso, que va a ser negativa, porque va hacia abajo. Entonces digamos que WY va a ser igual a menos W por el seno de 55 grados. Como sabemos que W tiene un valor de 50, lo vamos a multiplicar por el seno de 55 grados. ¿Cuánto nos quedaría esto? Menos 40.96. Claro, gracias. Menos 40.96. Teniendo estos valores, entonces, nosotros ya podemos calcular la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Veamos. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 y todo lo que va para arriba va a ser positivo. Digamos que en este caso sería más la fuerza normal menos la componente en Y del peso, igual a 0, porque ya no tenemos más fuerzas, ¿no? Entonces, chequeemos y digamos que en algún momento existe lo siguiente, donde tenemos que la fuerza normal menos la componente en W, que es igual a 40.96, va a ser igual a 0. Despejamos para la fuerza normal y esto nos dice que será igual a 40.96 newtons positivos, ¿verdad? Ok, esto es la fuerza normal, pero yo no quiero encontrar la fuerza normal, yo quiero encontrar la fuerza de fricción. ¿Y cuál es la fórmula de la fuerza de fricción? Pues fuerza de fricción va a ser igual a mu por la fuerza normal. Entonces la fuerza de fricción será igual al coeficiente de fuerza cinética o de fricción cinética, que es igual a 0.23 multiplicado por una fuerza normal, que va a ser igual a 40.96. Entonces, ¿cuánto es el valor de la fuerza de fricción? $9.42. Va a ser igual a 9.42 newtons, ¿verdad? Entonces, si nosotros llegamos hasta acá, pues lógicamente podemos decir que ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. ¿Está complicado? Pues más o menos, diría yo, está casi igual que lo que hemos estado resolviendo, ¿no? No hay mucha diferencia. Entonces, por eso les decía que si ustedes tenían el sentido de trabajar lo anterior, pues lógicamente esto se les va a hacer igualmente fácil. Pregunto, ¿habrá más dudas? ¿Me estoy dando a entender? ¿Opiniones?
o demás? Ok. Como no hay dudas, asumo que todos están entendiendo, por lo tanto, les va a tocar hacer un ejercicio a ustedes solos. Tenemos aproximadamente 25 minutos para resolverlo. Entonces, el que no lo quiera resolver, ahí sí que va a ser clavo de ustedes, ¿va? Porque tenemos el tiempo suficiente. Entonces, digamos, tenemos el ejercicio número 1. Tenemos, como siempre, una superficie inclinada con un ángulo de inclinación de 57 grados, es decir, un ángulo bastante grande. Sobre esta superficie inclinada vamos a tener un bloque como tal, un bloque de arena, arcilla, lo que ustedes quieran, el cual va a tener un peso W, pero este bloque lo va a estar jalando una fuerza F. Vamos a decir que este bloque va a tener un peso de 31 newtons, que la fuerza F va a ser equivalente a 23 newtons y que el coeficiente de fricción cinética va a ser igual a 0.56, a 0.56 no son newtons. ¿Qué tenemos que averiguar? Tenemos que encontrar la fuerza de fricción como tal, ¿ok? Ahí se le suma un elemento más, que es esa fuerza F. Veamos si lo podemos resolver, perdón, si lo podemos analizar, ¿sí? Tenemos 15 minutos para analizarlo. A las y 40 vuelvo a retomar el control de la sesión y ya platicamos sobre o retroalimentamos sobre este ejercicio. Si tienen dudas, ya saben, al WhatsApp, al chat o activan su micrófono.